Y bueno, vamos a ver este tema que son las intervenciones no farmacológicas para el control de síntomas neuropsiquiátricos en el paciente con demencia. Pues bueno, nosotros ya lo sabemos que vamos a hablar un poquito sobre los síntomas neuropsiquiátricos, el impacto que tienen para ver la importancia de saber qué hacer con estos síntomas, ver también los factores que se relacionan con todos los síntomas neuropsiquiátricos, el tratamiento no farmacológico, que es una gran variedad de estrategias que se pueden implementar, y concluir un poco sobre pues qué sí nos podemos llevar a nuestra práctica clínica, ¿no? Pues todos lo sabemos, ya la población que nosotros atendemos pues va en crecimiento y con esto también muchas patologías. Con ello, lo que es la demencia, se estima que para el 2030 76 millones de personas van a padecer demencia y para el 2050 135 millones de personas. Pero, ¿qué pasa con los síntomas neuropsiquiátricos? Bueno, más o menos se estima que el 97% de estos millones que vamos a tener van a desarrollar por lo menos un síntoma neuropsiquiátrico en el transcurso de su enfermedad. De estos, hasta el 80% los van a presentar los que están en casas de descanso. ¿Y qué pasa con nuestra población? Se han estimado algunas cifras en que en domicilio del 60 al 100% presentan por lo menos un síntoma neuropsiquiátrico. En residencias, reportes desde el 29 hasta el 90%. En pacientes hospitalizados, hasta el 95%. Y bueno, pues son pacientes que vemos en todas las áreas, ¿no? Trabajamos en todas las áreas, entonces sí o sí nos vamos a enfrentar ante este problema. Otro punto muy importante es el costo. En sí, la demencia cuesta aproximadamente 818 millones de dólares. Ahorita vamos a ver qué parte de de este recurso económico se va justamente a los síntomas neuropsiquiátricos. Pues primero que nada, los vamos a definir. Los síntomas neuropsiquiátricos se definen como estos signos y síntomas de percepción, contenido de pensamiento y estado de ánimo o comportamientos alterados. Existe este inventario neuropsiquiátrico que se encuentra referido en la mayoría de los artículos, que es más o menos con lo que se va trabajando para el estudio de cada uno de ellos, y podemos encontrar, por ejemplo, la apatía y la indiferencia, la agitación. ¿Esto a qué nos referimos? Pues el paciente se puede manifestar fácilmente molesto, pregunta muchas veces lo mismo, discute, se queja de cosas que muchas veces para el cuidador no tienen un sentido, pueden presentar de repente llanto. Esto es muy importante, el rechazo de la atención. Es muy común que rechacen tanto la atención en casa como en casas de descanso. Y esto puede llegar a ser un problema en la intervención. Pueden prestar también ansiedad. Esto puede ser que estén muy preocupados o que todo el tiempo tengan que estar con el cuidador y estar detrás de ellos, ¿no? Pueden estar irritados, lábiles, y aquí el punto es que cuando están irritados, esto es algo que los puede llevar a la agitación y pueden presentar llanto espontáneo, pueden presentar disforia, conducta motora aberrante en conductas agresivas, actitudes repetitivas, alteraciones en los comportamientos nocturnos, desinhibición, ya sea social o sexualmente inapropiada, delusiones, algunas alucinaciones, euforia o depresión, que la depresión muchas veces se va a manifestar como tristeza, como disminución de las reactividades en los estímulos externos, como esta disminución en la iniciativa al diálogo, este enlentecimiento psicomotor. Entonces tal vez no nos dice como tal que están tristes. Sabemos que hay escalas para valorar la depresión en los pacientes con deterioro cognitivo, pero todas estas manifestaciones van a ser el resultado de que nuestro paciente esté deprimido. Más o menos para darnos una idea, en general, en las demencias, lo que más se presenta es la apatía. Esta va evolucionando y creciendo en el transcurso de la evolución de la enfermedad, seguido por la ansiedad y algunos cambios en el apetito. En población mexicana, las tres principales causas que se han visto de trastornos neuropsiquiátricos es la apatía, la irritabilidad y la depresión. Pero también es muy importante que dependiendo del tipo de deterioro cognitivo y el grado que tenga, también estos síntomas cambian. Más o menos para darnos una idea, se estima que el 80 al 90% de los pacientes con Alzheimer van a presentar algún síntoma neuropsiquiátrico, principalmente apatía, depresión o ansiedad. Los pacientes con demencia vascular se caracterizan por presentar más depresión. Los pacientes con demencia por cuerpos de Lewy, hasta el 98% van a manifestar algún
dato neuropsiquiátrico, el principal van a ser las alucinaciones y en demencias frontotemporales, alteraciones en la conducta y el comportamiento. Y también otro punto va a ser que dependiendo el grado y la evolución que tenga el paciente, estos síntomas también pueden estar cambiando. No es que va a ser lineal durante todo el transcurso de la enfermedad, más o menos. Cuando tenemos una demencia leve, lo que más se caracteriza va a ser la apatía, la agitación y la irritabilidad. En estadios moderados se va a caracterizar más por la apatía, la agitación y la ansiedad. Y en estadios severos continúa la apatía, si se fijan es algo que predomina en la evolución del trastorno, pero aquí se va a agregar más lo que es la conducta motora aberrante. Entonces, no es que podamos decir en sí, a su paciente va a presentar este síntoma, porque depende del tipo de deterioro cognitivo, depende de la evolución y no todos se van a manifestar de la misma manera. También por género, los hombres pueden presentar mayor agresión o alteraciones del ciclo sueño-vigilia y las mujeres pueden presentar más ideas delirantes, alucinaciones, depresión o ansiedad. Entonces, se fijan, son muchos factores los que van a estar determinando qué síntoma neuropsiquiátrico va a presentar nuestro paciente. Ahora, ¿cuál es el impacto de estos síntomas? No se presenta nada más en que el paciente esté agitado o llore, o no permita que se le ayude, ¿no? Esto tiene un gran impacto y no solamente en el paciente, sino también en el cuidador y a nivel social. Esta es la gran importancia. Por ejemplo, pues va a empeorar el pronóstico de la evolución de la enfermedad, afecta la calidad de vida tanto del paciente como de los cuidadores y los familiares, van a presentar un deterioro en la funcionalidad. En cuanto al impacto económico de estos 818 millones que mencionábamos previamente, un tercio del costo se va a ir a la atención de los síntomas neuropsiquiátricos. ¿Por qué? Porque aumenta el costo de la atención informal y aumenta el costo de la sostenibilidad de los sistemas de salud pública. Aumenta también la institucionalización, la sobrecarga del cuidador, morbimortalidad, los ingresos hospitalarios y tienen un gran impacto sobre el cuidador, afectando su calidad de vida, la salud, aumenta su estrés, la depresión, entonces no es algo que solamente va a afectar como tal a nuestro paciente. Pero, ¿por qué se manifiesta un síntoma neuropsiquiátrico? ¿Qué es lo que conlleva y por qué es manifestación de qué? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Bueno, pues nuestros pacientes con demencia, van a tener alteración propia de la misma enfermedad, ya sean neurotransmisores o alteraciones patológicas, anatómicas, pero también hay factores relacionados con el paciente, factores relacionados con el cuidador y factores ambientales. ¿Qué sucede con esto? Estos se pueden conjuntar, llegan a nuestro paciente que ya no tiene respetada esta capacidad para responder ante estos sistemas de estrés y se manifiesta a través de un síntoma neuropsicológico. Entonces, los factores que van a estar relacionados, vamos a tener al paciente, al cuidador y al ambiente. Entonces, esto es un poquito más complejo lo que es el tratamiento, sobre todo el tratamiento no farmacológico. Entendiendo por condiciones del paciente, una condición médica aguda, por lo general son infecciones, que el paciente tenga dolor, la polifarmacia, es muy importante en las enfermedades preexistentes, la deprivación sensorial, ya sea visual o auditiva. En cuanto al cuidador, es muy importante la falta de información que tienen, la expectativa que tienen de la enfermedad, una realidad que probablemente no es la realidad propia de la evolución de la enfermedad como tal, están sobrecargados, tienen estrés, no se comunican de una manera adecuada o no tienen estrategias adecuadas de responder ante estos sistemas de estrés y estas manifestaciones del paciente, como la deambulación excesiva, la vocalización repetitiva, trastornos del sueño, la resistencia a poderlos atender, el rechazo, la inquietud. Entonces, yo como cuidador no sé cómo afrontar estos retos, ¿no? Y también tenemos un ambiente. Este ambiente puede ser porque mi paciente no está estimulado o tiene una sobreestimulación o no tiene una rutina o tiene muchos cambios sociales o se le exige más de lo que el paciente realmente puede hacer, que esto viene relacionado a la falta de información de la evolución de la enfermedad. Hay objetos ambientales que no me ayudan, la organización familiar, la cultura en la que nos encontramos. Entonces, si se fijan, es un todo sobre el cual tenemos que intervenir para poder dar un tratamiento. Ahora sí, el tratamiento no farmacológico,
al igual que el farmacológico, debe estar centrado en la persona. En nuestros pacientes es en la persona, en el cuidador, en la familia. Esto lo hace un poquito más complejo. Y bueno, el tratamiento no farmacológico, que es el sobre el cual vamos a hablar la mayor parte de este tiempo que vamos a compartir, pues este se define como cualquier intervención no química, teóricamente sustentada, enfocada y replicable, realizada con el paciente o el cuidador que potencialmente proporcionó algún beneficio relevante. Ahorita vamos a ver probablemente algunas limitantes que tenemos sobre la evidencia del tratamiento no farmacológico, pero las guías nos dicen, como en la mayoría de estrategias en geriatría, que el tratamiento inicial, el de primera línea, debe de ser el tratamiento no farmacológico. Pero, ¿qué pasa? Porque nosotros, nuestra realidad clínica es que, ¿cuántos de nosotros sí empezamos realmente con un tratamiento no farmacológico y hasta que ya vemos que necesitamos un poco más, nos pasamos al tratamiento farmacológico? Bueno, las limitantes que podemos tener o lo que nos hace irnos directamente a un tratamiento farmacológico es, uno, la falta en la formación de las estrategias. Probablemente pues desconocemos la amplia gama de tratamientos no farmacológicos que podemos otorgar, si bien es cierto que estas estrategias requieren de un tiempo y la mayoría de ellas de un tercero. Esto puede ser alguna limitante. También es cierto que no hay directrices claras. Si lo vimos algo tan complejo porque involucra al paciente, al cuidador, al ambiente, más aparte involucra el tipo de demencia, más aparte involucra el grado de demencia que tengo. Entonces, ¿en qué momento inicio qué? ¿Cuándo hago el cambio? ¿Cuándo me doy cuenta que no funciona? Todas estas directrices pues todavía están en estudio. Y pues sí, la evidencia todavía falta mucho soporte metodológico, pero sí hay evidencia que nos diga que podemos empezar a hacer, ¿no? En cuanto al tratamiento farmacológico, no significa que nunca podemos iniciar con un tratamiento no, farmacológico, pero la indicación como tal es cuando esta conducta pone en riesgo la integridad tanto del paciente o del cuidador. Es como la indicación, pero irnos directamente al tratamiento farmacológico. Entonces vamos haciendo memoria cuántas veces iniciamos primero con el tratamiento farmacológico y cuántas veces sí tenemos este tiempo para iniciar este tratamiento no farmacológico, ¿no? Se estima más o menos, para darnos una idea, por ejemplo, este estudio, en cuanto al tratamiento farmacológico de 421 pacientes, se vio que el 24% usaban olanzapina, el 16% quetiapina, el 18% risperidona, pero tenemos que tener cuidado, como ya lo sabemos, con los efectos adversos. Eventos vasculares cerebrales, síntomas extrapiramidales, sedación, caídas. Entonces, a veces arreglamos algo, pero aumentamos el riesgo de otra cosa y a veces eso nos produce un efecto todavía mayor o fatal, ¿no? Entonces, sí es, pues, tener mucho cuidado con lo que vamos a indicar. Beneficios del tratamiento no farmacológico. Es muy bien aceptado por los familiares, tiene menos efectos adversos, es muy fácil de poderlo combinar con otros tratamientos y se puede aplicar en todos los estadios y en todos los tipos de demencia. Efectos adversos, ninguno es que ninguno vayan a presentar efectos, inclusive los tratamientos no farmacológicos, si no nos funciona la estrategia, el efecto puede ser que aumente, por ejemplo, la agitación, a veces también esta exposición, como algunas llevan cierto tipo de contacto, que aumenten la agresión física del paciente, y en cuanto al tratamiento farmacológico, los que ya mencionamos previamente. Muy bien, ahora, ¿cómo vamos a abordar mi síntoma neuropsiquiátrico? Si vimos, pues tenemos muchos, no es que sea nada más uno. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo yo voy a ir avanzando en cómo hacer una estrategia terapéutica, ¿no? Bueno, vamos a usar esta mnemotecnia que es dice, primero vamos a describir cómo, dónde y cuándo de la conducta. De toda esta lista que yo les di de síntomas neuropsiquiátricos, primero cuál es la conducta que estoy identificando, hay que describirla, hay que ver el contexto en el que se presenta, hay que ver cuál es el aspecto más problemático y también es muy importante cuál es la reacción del cuidador. Vamos viendo qué es lo que está sucediendo. Después nos vamos a ir al porqué de la conducta. Aquí es donde van a entrar todos estos, pues toda esta área del paciente, del cuidador y del ambiente.
Hablando del paciente, hay que descartar infecciones, desequilibrios hidroelectrolíticos, que nuestro paciente esté deshidratado, si el paciente tiene dolor, su limitación funcional, su cambio sensorial, lo que hablábamos de los estímulos, si estamos exigiéndole que el paciente haga más de lo que realmente puede hacer. Hay que ver al cuidador, su estilo de comunicación con el paciente, la falta de educación, del conocimiento de la enfermedad, si el paciente tiene ansiedad o depresión y el área ambiental, ¿no? Si tiene mucha o poca estimulación, si tenemos o no tenemos rutinas, si tenemos actividades placenteras. Entonces, una vez que identificamos, vemos por qué se está desarrollando la conducta. Ahora sí nos tenemos que ir a un plan centrado en la persona, el cuidador y la familia. No podemos hablar nosotros solamente de nuestro paciente, ¿no? Tenemos que instruir a cuidadores y familiares, mejorar la comunicación, mejorar estas estrategias. Es muy importante decidir en conjunto la intervención para ver si está funcionando o no y sobre todo simplificar tareas y rutinas, pero aquí no se acaba la intervención porque hay que darles un seguimiento. Ahorita vamos a ver, son tantas las estrategias, las opciones de tratamiento no farmacológico que es muy importante dar un seguimiento para ver si estamos teniendo respuesta o no, si está funcionando o no, si se implementó bien o no y si es necesario hacer un cambio. Muy bien, ahora pues ya abocándonos ahora sí lo que es el tratamiento no farmacológico. Como lo vimos, va a haber estrategias dirigidas al paciente, estrategias dirigidas al cuidador, estrategias dirigidas al ambiente. Y el objetivo de este va a ser poder prevenir, controlar síntomas y disminuir el estrés del cuidador. Hablando del paciente, son muchas las estrategias, acupuntura, terapia de luz, musicoterapia, ahorita vamos a hablar de algunas de ellas. Hablando del cuidador, identificar los factores precipitantes, mejorar la comunicación, educar al paciente, al cuidador, grupos de apoyo, promoción de salud, reducción de factores de estrés. Y si hablamos del ambiente, hay estrategias como establecer rutinas. Si hay sobreestimulación, disminuir la estimulación. Si no hay estimulación, establecer algunas estrategias de estimulación. Tener los lugares ordenados, reducir el ruido, el número de personas que se encuentran en la habitación o en el área donde se encuentra nuestro paciente. Y ahorita vamos a hablar entonces un poquito de la evidencia que nos dice la literatura de cada una de estas estrategias. Pues si lo vemos, son muchas las estrategias que nos da la literatura. Vamos a hablar un poquito, por ejemplo, la aromaterapia. Este sí ha demostrado un beneficio, sin embargo, la mayoría de los estudios que tenemos pues tienen dificultades metodológicas. La sugerencia es que se necesitan más ensayos controlados para poder generar una conclusión. Y aquí también es muy importante qué tipo de demencia están estudiando, qué tipo de aromaterapia, el tiempo, cuántas sesiones se necesitan. Y aquí lo importante es que también se necesita un tercero para que nos dé este tipo de terapia, ¿no? Se habla también de la estimulación cognitiva y rehabilitación cognitiva. Se ha visto que tiene una reducción de síntomas neuropsiquiátricos, sobre todo sobre la apatía y depresión. Recordemos que la apatía es de los principales síntomas que nuestros pacientes van a presentar, ya sea por tipo de demencia o por grado en el que se encuentran. Mejora la calidad de vida, sin embargo, no hay algún reporte del efecto a largo plazo. O sea, una vez que nosotros instauramos la terapia, ¿cuánto tiempo va a permanecer con este resultado favorable mi paciente? Se habla también de la terapia de luz. En este hay evidencia leve hacia la eficacia del tratamiento, no hay evidencia suficiente. Se sugiere que se hagan más investigaciones y terapia de luz va más dirigido hacia la agitación, es donde se ha visto que tiene más beneficios. Tai Chi también hay evidencia, pero volvemos a lo mismo, cuántas veces por semana, por cuánto tiempo y cuánto tiempo permanece el efecto adecuado. En este estudio se vio una mejoría en funciones ejecutivas, se daba Tai Chi 3 veces por semana de 20 a 60 minutos. Se habla también de aroma, acupresión y acupuntura. Esta es una estrategia donde se hace la presión como la acupuntura, que va acompañada con la aromaterapia, y este nos ayuda también en lo que es la agitación. Y hablando de la musicoterapia, aquí tenemos un poquito más de evidencia. Primero vamos a definir la musicoterapia. Este es un uso clínico
y basado en evidencia de intervenciones musicales dentro de una relación terapéutica para lograr objetivos individualizados por un profesional acreditado que ha completado un programa de musicoterapia aprobado. Esta es la definición que establece la Asociación Americana de Musicoterapia y si se fijan nos dice que necesitamos a un profesional acreditado. La musicoterapia se puede aplicar de manera individual o grupal. Hay muchas intervenciones, unas donde el paciente solamente escucha, otras donde interactúa como tal con la ejecución de sonidos con los diferentes instrumentos musicales, otras donde se le pide al paciente que se mueva al ritmo de la música que se está poniendo y esto tiene toda una estrategia de intervención, no es solamente ponerle a nuestros pacientes música y con eso se van a relajar, no. Realmente es toda una estrategia de intervención, es muy importante el tipo de música, cómo está mi paciente en ese momento, si la estrategia va a ser dar una terapia individual, va a ser dar grupal, cuáles son mis objetivos y por qué elijo cada una de estas estrategias, ¿no? Entonces, en general, los estudios nos dicen que los beneficios que podemos encontrar con la musicoterapia van en relación a la agitación, a la ansiedad, a la depresión, también a la estimulación de funciones cognitivas como atención, lenguaje y memoria, por esta interacción que tenemos con la música y a veces cuando es grupal con otras personas, el estímulo físico que desarrollan en este tipo de terapia y una adaptación positiva en su entorno social. Les ayuda también a expresar sentimientos y emociones que muchas veces nuestro síntoma neuropsiquiátrico es justamente por eso, porque es la manera en que nuestro paciente se está expresando. Como lo vimos, la musicoterapia por definición debe de aplicarlo un profesional, ¿no? Entonces este grupo dijo, bueno, si yo necesito un tercero, esto aumenta costos. El que yo necesite un tercero y aumente costos puede disminuir su aplicabilidad. Vamos haciendo un programa en donde yo capacite personal de la salud, hablando de psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros, médicos que se dedican a atender a pacientes con demencia, los capacito y hago que ellos lo apliquen y vamos a ver qué pasa. Entonces, ellos lo que establecieron fue un programa de capacitación donde estaba formado por 5 módulos. En estos módulos se hizo en 3 países y se dio pues una capacitación como tal, ¿no? Se enseñó al paciente, los interesados, primero que nada, en conocer de nuevo qué es la demencia, las fisiopatología, por qué se da, por qué lee los síntomas y demás. Después, crear el grupo de trabajo, aprender sobre este método de qué tipo de música elijo y por qué esta, y por qué a mayor volumen o el tipo de notas, o sea, qué voy a utilizar, el poder analizar para implementar en el momento en que yo estoy con el paciente, porque el paciente todos los días es dinámico y no es la misma persona, ¿no? No siempre le voy a establecer la misma estrategia y poder diseñar las actividades que van a ir en relación a los objetivos que yo quiero llevar a cabo. Se integraron a pacientes con un mini mental con menos de 15 puntos que pudieran expresarse verbalmente y pues invitaron a profesionales de la salud. Esto estuvo conformado por 17 lecciones teóricas, hubo autoevaluaciones y lo que se vio fue que sí fue un programa funcional y sostenible, tuvieron estas herramientas para poderlos aplicar. Esto ayudó a disminuir los costos, sobre todo, por ejemplo, en casas de descanso. Entonces, si los enfermeros se capacitan, saben qué implementar y no necesito contratar un tercero, ¿no? Pero saben qué implementar, no solo poniendo pues, la música que se nos ocurra, y es factible poder implementar esta intervención. Este otro estudio es un estudio de 59 participantes. En el grupo experimental se daban sesiones individuales y el grupo control, interacciones sociales. Esta tuvo una duración de 24 semanas. La intervención era una vez a la semana. El objetivo principal era sobre ansiedad y el resultado fue que sí disminuyó la ansiedad en los pacientes. Aquí sí valoraron, después de que se aplicó la musicoterapia, por cuánto tiempo se mantuvo este efecto y ellos vieron que después de la intervención este efecto se mantenía hasta por 8 semanas y fue la intervención en pacientes con demencia leve a moderada. ¿Qué beneficios hubo? Bueno, hubo una disminución de los síntomas neuropsiquiátricos que sí, el principal fue agitación, pero también vieron que mejoró la agitación, la ansiedad, la apatía,
la irritabilidad, las actividades motoras aberrantes, alteraciones del sueño. No hubo cambios en Mini-Mental ni en Bartel. Y el equipo de enfermería detectó que hubo mayor número de sonrisas o de este tipo de expresión, mejora en los movimientos corporales y también que los participantes cantaban, ¿no? Esta interacción que llevaban a cabo en la evolución de la intervención. En este otro estudio se valoraron a 8 residencias de los Países Bajos, fue un ensayo controlado aleatorizado, en donde participaron 60 en el grupo control, 60 en el grupo experimental. Aquí sí había musicoterapeutas. Se incluyeron pacientes con diagnóstico de demencia que mostraran síntomas neuropsiquiátricos, como los que ya mencionamos previamente. Se excluyeron los pacientes que ya recibían musicoterapia, que tuvieran algún otro trastorno neuropsiquiátrico como esquizofrenia o que tuvieran discapacidad auditiva. Y la intervención fue de manera individual, una sesión de 30 minutos 2 veces por semana por 12 semanas. Y el grupo control también tenía una visita social nada más, el mismo tiempo, 30 minutos, 2 veces a la semana por 12 semanas. Aquí lo que se valoró fue el bienestar y el dolor antes y después de la sesión. Y el equipo de enfermería, como son quienes los acompañan durante todo el tiempo que está el paciente, veían su calidad de vida percibida, los síntomas neuropsiquiátricos basado en escalas que ellas tenían, duración del sueño cronometrado y el uso o no de medicamentos antipsicóticos, ya sea que los tuvieran o de rescate. ¿Qué efectos tuvo? Igual, una disminución de síntomas neuropsiquiátricos en delusiones, agitación, ansiedad, apatía, irritabilidad, trastornos del sueño y actividades motoras. ¿Qué hay sobre el ejercicio? Bueno, el ejercicio es pues la evidencia también es muy heterogénea porque no es solamente haga ejercicio, señor, sino es qué tipo de ejercicio, cuántas veces por semana, qué duración debe de tener, a quiénes sí les puedo intervenir con ejercicio, a quiénes no. De lo que se ha estudiado, se ve que el ejercicio que funciona son cuando tenemos intervenciones que abarcan resistencia y fuerza, equilibrio y actividades orientadas a la funcionalidad. La duración de las sesiones que se hizo en esta intervención fue de 50 a 60 minutos, 4 días a la semana, y el resultado en una media, porque hay estudios que dicen que el resultado se encuentra a los 4 meses, 6 meses y otro como a los 18 meses, en una media después de 8 meses de intervención se puede ver algún beneficio, y los beneficios que se han encontrado en varios estudios sobre el ejercicio es en la mejoría funcional, en ansiedad y depresión y en el retraso en pérdidas funcionales. En este otro estudio, este fue más dirigido hacia la intervención del dolor con estrategias no farmacológicas, pero ¿por qué es importante? Porque en sí la manera en que nuestros pacientes pueden manifestar el dolor, pues justamente es con estos síntomas neuropsiquiátricos, ¿no? Pueden ser expresados a través de gemidos, de suspiros, de rigidez, de agitación, de depresión, de un estado de ánimo negativo, de alteración del sueño. Entonces, como tal, es la manera en que nos están diciendo que tienen dolor, ¿no? Aparte de las escalas que ya conocemos, con las cuales podemos valorar el dolor. Aquí se hizo una revisión de 11 artículos, donde se hicieron 12 tipos de intervenciones. El número de participantes fue de 482 y el impacto positivo que se tuvo sobre el dolor fue con todas estas estrategias como acupuntura, musicoterapia, reflexología, intervención personalizada sobre el dolor, pintura, canto, terapia cognitivo-conductual, actividades lúdicas y programas en entorno centrado a la persona. ¿Qué hay de la deambulación? Bueno, para la deambulación también hay un poquito de evidencia. Se han establecido terapias con ejercicios o caminatas, entonces nosotros detectamos esto. Podemos hacer grupos de caminatas, conversando con el paciente, terapias de ejercicio, salidas a parque, estas pueden ser individuales o grupales. Es muy importante modificar el ambiente. Si nuestro paciente, su deambulación excesiva es que lo va a llevar a que sale, bueno, hay que poner cierta seguridad, cerraduras, alarmas. Hay que hacer intervenciones de modificación conductual, terapia ocupacional en forma de actividades recreativas, técnicas de identificación o localización. Entonces, siempre hay una estrategia que podemos hacer pues, ante cualquier de estos síntomas que nos estamos enfrentando, ¿no? Esto fue
como un poquito solamente sobre la terapia no farmacológica centrada en el paciente, pero no solamente el paciente, hablábamos también del entorno de nuestro cuidado, ¿no? ¿Qué podemos hacer y de qué manera podemos apoyar a nuestro cuidador, que es una estrategia terapéutica? Uno es la educación de la enfermedad. En nuestra guía de práctica clínica se menciona que es pues una recomendación mejorar el proceso y nos ayuda a mejorar el proceso de las tomas de decisiones, que cuando desde el inicio se informa al cuidador sobre el diagnóstico, pronóstico y evolución de la enfermedad, va a haber una respuesta más favorable también en nuestras consultas, en cómo están cambiando y cómo está reaccionando las intervenciones que estamos haciendo, incrementa la confianza que tenemos con nuestro cuidador y nuestro paciente y mejora como toda esta satisfacción y todo el trabajo que se está haciendo, ¿no? También se hablan sobre grupos de apoyo, capacitación de reducción del estrés, búsqueda intencionada. Aquí es muy importante. Si ya vimos que prácticamente todos nuestros pacientes con demencia van a presentar un síntoma neuropsiquiátrico, nosotros tenemos que buscarlo en cada consulta. No esperarnos hasta que este síntoma haga que nuestro cuidador esté colapsado, ¿no? De manera intencionada, nosotros lo tenemos que buscar en cada una de las consultas, porque ya sabemos de manera muy sutil de qué se está manifestando y podemos hacer intervenciones antes, y esto nos va a ayudar mucho a no llegar a un tratamiento farmacológico. Entonces, siempre estarlo buscando. Técnicas de replanteamiento cognitivos y habilidades de resolución de problemas a nuestros cuidadores. Esto es mejorar la comunicación con sus pacientes, reducir la complejidad del entorno físico, disminuir esta exigencia que se le está dando al paciente, ¿no? Pues de realmente lo que ya no puede hacer. Muchas veces nosotros le exigimos que lo haga y simplificar todas estas tareas para nuestro paciente con demencia no le genera un estrés y no va a manifestarse a través de un síntoma neuropsiquiátrico. Sí se han hecho estudios sobre estas estrategias, por ejemplo, sobre resolución de problemas, que es identificar causas desencadenantes y modificables. Hay programas de actividad personalizada donde se han hecho estudios, se lleva a, se hace una capacitación por terapeutas ocupacionales para ver en relación a sus actividades de interés, y esto se ha visto que disminuye los síntomas neuropsiquiátricos después de 4 meses de intervención. Sobre atención de personas con demencia en sus entornos, también esto fue una intervención que se hizo, se capacitaban los cuidadores en resolver los problemas que se puedan manifestar en el día a día, y después de 4 meses hubo una mejora en la funcionalidad y en el bienestar de los cuidadores. En la siguiente estrategia se hicieron 11 visitas por profesionales de la salud para poder identificar posibles desencadenantes de conductas problemáticas y capacitación para modificarlas. También fue después de 4 meses de intervención, y esto nos ayudó a disminuir el malestar del cuidador, disminuir la comunicación negativa con las personas con demencia, aumentaba la confianza del cuidador ante la atención del paciente, y este fue un seguimiento. Esta estrategia o el beneficio se vio después de 24 meses también. También este metaanálisis de 23 ensayos, pues relaciona que las intervenciones dirigidas a los cuidadores pueden disminuir los síntomas conductuales de nuestros pacientes. Y ahora vamos al ambiente. ¿Qué podemos hacer y de qué manera podemos hacer una estrategia no farmacológica en el ambiente, que también es parte muy importante del tema? Hablando de la estimulación, si el paciente está sobreestimulado, disminuir los estímulos que tiene, ruidos, número de personas, tal vez su habitación está al lado de la calle, entonces esto genera la agitación. Que tenga mayor contacto social. También si el paciente no tiene estímulos, por ejemplo, está en el sillón, sentado todo el día, no molesten todos los familiares también con eso, pero esta disminución de estímulos también va a generar depresión, ansiedad, llanto espontáneo, pues otras manifestaciones, ¿no? Seguridad, ya lo habíamos comentado un poco, la facilidad también para estar en el entorno de la casa, cuando tenemos que poner ya algunos candados para que no puedan usar el gas, tener los espacios bien iluminados, tratar de mantener en lo posible la autonomía, dependiendo el grado de demencia que tiene, de qué manera le podemos ayudar o facilitar que no se tenga que hacer todo, sino que podamos ayudarle a que vaya realizando poco a poco sus actividades, ¿no? Actividad y escritura, actividades regulares en casa,
tener una rutina, horarios de despertar, horarios de comida, horarios de cena, horarios de alguna actividad lúdica, porque muchas veces pues solamente pues avanzamos en el día y es que no se despierta y se despierta a las 12, entonces ya desayunó a la 1 y ya comió a las 6 y entonces, claro, esto va a desequilibrar todo, ¿no? Recordemos que es un paciente que no tiene esta capacidad de responder ante factores de estrés y de esta manera pues no le estamos ayudando. Tener estas rutinas, los horarios, actividades de distracción y en varios artículos se menciona algo que pues creo que es importante, que estas actividades que nosotros les vamos a poner vayan en relación a lo que a esta persona le era de interés, ¿no? O le es de interés. Si le ponemos actividades que no le causan ningún interés, no vamos a tener un buen apego terapéutico y el paciente no va a querer cooperar con esto. Beneficios de estas intervenciones ambientales. Bueno, se han visto que algunas de estas intervenciones son benéficas en la deambulación, en la disminución de la agitación, en síntomas conductuales, el bienestar general del paciente, que participan más en actividades y que aceptan más la atención. También pasa mucho que en casas de descanso o en casa, pues el paciente no se deja ayudar. No, es que, no, doctora, es que no se baña. Entonces, pues señor, no se baña en una semana porque la familia dice que no se deja bañar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué estrategias vamos a utilizar para que el señor pues se bañe todos los días, no? Y bueno, un poquito, hay otro artículo que nos menciona, por ejemplo, ellos clasificaron 3 áreas, vieron la depresión, la agitación y la calidad de vida, y entre varias revisiones ellos vieron que es de evidencia moderada ante la depresión, el ejercicio más su tratamiento habitual. Esto es mejor que solamente darle su tratamiento habitual. Si hablamos de agitación, la evidencia es baja y moderada. Por ejemplo, en masajes más su tratamiento habitual, esto mejora o es más benéfico que solamente su tratamiento habitual. Igual a musicoterapia, la evidencia es baja, moderada, cuando se implementa junto con su tratamiento, que si solamente se le da el tratamiento con el que está el paciente. Y en cuanto a calidad de vida, la evidencia es baja, sin diferencia en los tratamientos no farmacológicos de toda la lista que vimos previamente. Pues con toda esta información, yo me quedaba de qué manera, pues ya me lo llevo a la clínica, ¿no? De qué manera me lo voy a llevar a mi consultorio, yo trabajo en asilo, trabajo en una institución, ¿cómo puedo dar este seguimiento de estos síntomas neuropsiquiátricos siendo algo tan complejo porque abarca pues muchas áreas y cómo puedo yo darle algo un poquito más objetivo? Entonces, bueno, este inventario neuropsiquiátrico nos ayuda a dar un seguimiento, lo tienen en el acceso en la guía de práctica clínica y no nos lleva mucho tiempo aplicarlo, nos va a ayudar a este orden que dijimos al principio de identificar el síntoma, cómo está desarrollando y en base a esto establecer una estrategia, ¿no? Porque no es nada más un síntoma X, pues musicoterapia, escuche música, no. Ya vimos pues que necesita un terapeuta, ¿no? Entonces, de esta manera se hacen este inventario neuropsiquiátrico con diferentes preguntas que nos van a ayudar a establecer el contacto con nuestro cuidador. Se van a valorar cada uno de estos datos dependiendo de la frecuencia y la intensidad. Aquí vemos qué puntaje le vamos a dar a cada aspecto. Después se va a multiplicar la frecuencia por la intensidad y lo vamos a colocar en la cuarta columna. Y también vamos a ver qué impacto está teniendo este sobre la angustia del cuidador, ¿no? Entonces aquí creo que nos ayuda un poco a darle un número, a que sea algo un poquito más objetivo, probablemente, porque vamos a ver qué se está desarrollando, qué es lo que está pasando. Entonces, pues vienen todos los síntomas neuropsiquiátricos, disforia, ansiedad, euforia, apatía, indiferencia, desinhibición, irritabilidad, la conducta motora anómala, el sueño, alteraciones en el apetito. ¿Y cómo se va a evaluar? Al final hacemos la suma total. Se puede evaluar a las 3 semanas y a las 3 semanas, si no tuvo cambios, bueno, más bien, si tuvo más de 4 puntos, o sea, el total de los puntajes, no sé, fue 30 y aumentó 4 puntos, pues mi estrategia no está funcionando, entonces, pues hay que cambiarla, ¿no? Si tiene una disminución de 4 puntos o más, significa que mi estrategia está mejorando, y si no tengo cambios, ya sean 3 puntos, significa que pues
ni está funcionando, pero tampoco es que no esté funcionando y podemos hacer por ahí algunos ajustes, ¿no? Entonces yo creo que esto es algo que podemos aplicar para pues, poderlo hacer un poquito más objetivo de si lo que estoy haciendo está funcionando o no. Y bueno, para concluir, pues uno, las intervenciones no farmacológicas pueden mejorar los síntomas conductuales y psicológicos de la demencia, pero los tratamientos no farmacológicos óptimos, la verdad es que siguen siendo controvertidos, pero tampoco es que no exista nada de evidencia. Sí tenemos con qué trabajar y sí podemos implementar estrategias antes de llegar a nuestro tratamiento farmacológico. El tratamiento siempre recordemos que tiene que ser centrado en la persona, el cuidador y la familia, no es nada más enfocarnos en el paciente, porque sabemos nuestros pacientes es todo un entorno, ¿no? No es nada más la patología como tal. De primera línea, que nos quede sin tratamiento no farmacológico, a menos de que pues ponga en riesgo, ¿no? La integridad tanto de mi cuidador y de mi paciente. Se puede hacer una intervención farmacológica, obviamente, pero no olvidemos también acompañarla de una intervención no farmacológica. ¿Es un reto? Sí, en general es un reto. La demencia es un reto y los síntomas neuropsiquiátricos son aparte otro reto, y en evidencia también es un reto porque no hay algo que nos diga cómo y cuándo, ¿no? Entonces esto hace un poquito más complejo toda esta intervención. Sí tenemos limitantes en las indicaciones del tratamiento no farmacológico, como lo mencionábamos, por tipo de demencia, por grado de demencia, en qué fase está, ¿no? La red de apoyo, o sea, claro, tenemos, pues volvemos a lo mismo, es todo un reto. Y sí, la evidencia es heterogénea. La metodología de los estudios, todas son diferentes. Los instrumentos de información obtenida, todas utilizan diferentes instrumentos. La falta de información de la severidad del síntoma, porque tal vez es, no sé, irritabilidad, pero ¿en qué grado está la irritabilidad, no? Entonces, mi estrategia, ¿a qué grado de irritabilidad me va a funcionar? Por ejemplo, el estadio de la demencia, como ya lo mencionamos. Si se fijan, tuvimos toda una lista de síntomas neuropsiquiátricos, entonces qué tipo de intervención voy a hacer para cada tipo de síntoma, más aparte para cada tipo de demencia, más aparte para el grado de demencia de severidad que tengo, cuánto me va a durar el beneficio, cuánto tiempo tengo que realizar la intervención, y pues necesitamos personal capacitado, necesitamos capacitarnos, necesitamos encontrar el tiempo donde yo sé que muchas veces no lo tenemos, pues muchos trabajamos en institución, muchos trabajamos en asilo, muchos trabajamos en medicina privada. Y claro, o sea, es un ambiente muy diferente, ¿no? Y claro, lleva tiempo. Entonces, ¿qué podemos hacer para sí aplicar estas intervenciones no farmacológicas, ¿no? Y volvemos a lo mismo, hay que tratar a nuestro paciente, a nuestro cuidador, hacer todas estas intervenciones. Y esto es como muy importante. Pues nada más, cumpliendo con los 40 minutos que nos regalan. Este es nuestra unidad geriátrica de alta especialidad, este es el equipo académico, nuestros profesores, nuestros residentes. Quedamos a la orden para lo que podamos seguir aportando en la formación de la geriatría. Yo en especial quedo en sus órdenes en un área que se llama hospital de día. Nuestra unidad está conformada por consulta, son 4 consultorios geriátricos, un área de hospital de día, que es en donde me encuentro yo, donde las puertas están totalmente abiertas. Tenemos aproximadamente 30 camas de pacientes hospitalizados, una terapia con 4 camas. Y bueno, será un placer poder ser parte de la formación de residentes que tal vez nos están escuchando, quienes tengan la inquietud. Aquí les dejo el contacto para poder solicitar sus rotaciones directamente con enseñanza, y pues los esperamos pronto, al igual que los esperamos en el Geriatrims. Por favor, todos vayan, acudan para este evento tan importante. Y muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a usted, doctora. De verdad que padrísima la presentación. Y pues aquí hay algunos comentarios, sobre todo felicitándola, y unas cuantas preguntitas, no son muchas, a ver si nos podemos tomar el tiempo de contestarlas. Primero que nada, mencionan, buenas noches, excelente ponencia. Gracias. ¿En qué tiempo después de iniciar las intervenciones se repite el cuestionario y en qué momento podemos decir que esa intervención no funcionó? Creo que lo mencionó ahorita al final, ¿verdad? Sí, pero sí me gustaría agregar unas cosas. Volvemos a lo mismo, que no está como todo escrito. Esta herramienta nos dice que a las 3 semanas apliquemos la herramienta y evaluemos qué pasó, ¿no? Pero si nos vamos por tipo de terapia, hay algunos tipos de terapias que nos dicen que hasta las 4 semanas empezamos a ver un beneficio. Por ejemplo, el ejercicio.
Hay otros tipos de terapia como musicoterapia. Los estudios que revisamos previamente, las intervenciones fueron por 8 semanas, ¿no? Entonces, también vamos un poquito usando que si, bueno, más o menos una intervención me están diciendo 8 semanas, pues las aplico tal vez como para ir viendo evolución, pero tal vez a las 3 semanas todavía no puedo decir que no funcionó, ¿no? Es esta parte, está todo escrito, pero bueno, la herramienta que la pueden encontrar en la guía de práctica clínica, la verdad es que está muy práctica. Yo buscaba así de, pero ¿cómo podemos hacer algo aplicable en nuestra clínica? Pues creo que esto nos ayuda mucho. Esto sí nos dice a las 3 semanas, pero yo tomaría como con un poquito de espérame poquito, tal vez le doy un poco más de tiempo a la intervención, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Primero identificando qué intervención. Así es. Perfecto. Aquí viene otra. A menudo los síntomas neuropsiquiátricos van acompañados de una sobrecarga intensa del cuidador, porque Sí. limita la implementación de las medidas no farmacológicas. ¿Qué estrategias suele utilizar en estas situaciones? Y en su experiencia, ¿cuáles han sido las más efectivas? Mire, pues hablando de evidencia y de experiencia, ¿no? La evidencia nos está diciendo y una buena práctica es informar al cuidador. Yo creo que a todos nos ha pasado y yo les digo mucho a mis residentes es que el familiar no tiene la culpa de no saber, ¿no? Nosotros somos los encargados de informar y de enseñarle la evolución de la enfermedad. Nosotros sí sabemos la evolución de la enfermedad. Sabemos si ahorita está en leve, pues qué le espera, ¿no? Y qué le espera en un moderado, en un severo. Entonces, uno, que si hay evidencia, educar al familiar, porque esto nos ayuda muchísimo para, como ya lo veíamos, a que la satisfacción sea mayor, a que tal vez a mí me molestaba que mi familiar todo el tiempo dice la. Pero si yo lo digo y lo hago entender que es parte de la enfermedad, que no es necesario un medicamento porque nunca voy a dejar tal vez de que diga la, disminuyo este estrés en el cuidador, ¿no? Creo que es parte de nosotros como médicos en nuestra formación en geriatría que también nos toca educar, nos toca informar. No podemos pedirle al cuidador que sepa la evolución de la enfermedad, ¿no? Si nosotros le vamos adelantando y le vamos explicando, pues hasta en conjunto vamos tomando decisiones terapéuticas, ¿no? Y creo que sí son bien recibidas y en la práctica yo la verdad invierto mucho tiempo en mis cuidadores, por ejemplo, bueno, trabajo en hospital, en asilo, en la priva, pero por ejemplo en asilo pues es un acompañamiento bien cercano con los familiares, ¿no? El acompañamiento con los familiares, a tener personal capacitado, hacer estrategias justamente para tratar de evitar llegar pues, al tratamiento farmacológico, ¿no? Porque no me dejarán mentir, o sea, no es nada más que tenga demencia, es que tiene demencia, pues ya se cayó 3 veces y tiene descontrol glucémico y tiene privación sensorial, o sea, es un mundo de cosas a tratar, ¿no? Entonces, si mi intervención farmacológica aumenta mi riesgo de caídas, pues ya se me cayó 3 veces, donde ya tuvo tal vez alguna fractura menor, híjole, como que te la piensas de darle algo que vaya a aumentar el riesgo. No sé si más o menos contesté. No, yo creo que sí, bastante completo. Preguntan otras dos cosas respecto a una en cuestión de si recomienda las terapias de estimulación por separado, o sea, por ejemplo, implementar la aromaterapia, la musicoterapia, o hacerlo en conjunto. Es una pregunta muy interesante y aquí creo que nos regresamos a nuestra estrategia terapéutica, que es ¿cuál es mi objetivo? ¿No? Si mi objetivo es, ejemplo, que mi familiar, yo lo veo que no interactúa. Entonces, probablemente, si este es mi objetivo, le voy a intervenir a través de una estrategia en grupo, porque ya lo vimos, las estrategias en grupo me ayudan a socializar, que cante y demás, pero probablemente la estrategia, mi intervención es por agitación. Entonces, tal vez no lo voy a meter de primera instancia a un grupo, sino primero voy a entablar y conocer mi paciente, ver cómo está, porque mi objetivo es la agitación, ¿no? Entonces, yo creo que más bien depende qué es lo que estoy tratando de cuidar o de tratar y cuál es mi objetivo para ver qué me conviene más, porque la verdad es que las dos tienen evidencia, ¿no? Las dos me funcionan. Entonces, sí, también se pueden combinar, puede empezar con individual y después ya vi que hubo una mejoría, ya lo puedo integrar, ¿no? Así es. Aquí está una que pregunta si ha tenido experiencia en terapia con uso de animales. El Con paciente esté uso a de cargo. animales, ajá,
Bueno, como les mencionaba, trabajo en un asilo, sí les hemos traído animales, sí ayuda y de hecho, bueno, también hice un curso en justamente intervención con animales como tratamiento no farmacológico. No hay mucha evidencia tanto, pues sobre todo aparte es un tema muy específico de demencia, ¿no? Pero sí se ha visto, por ejemplo, más, es un poquito más estudiado en niños, en enfermedades, que sí hay una mejoría en estado de ánimo, que sí ayuda, pero claro, tiene que ser, no es nada más llevarles al perrito, porque llevan todo un proceso de entrenamiento estos animales que interactúan, ¿no? Entonces, sí, también hay un poquito de evidencia de que funciona, sí he tenido un poco de experiencia y claro, les cambia de primera instancia, ¿no? Qué bonito, y cambia por lo menos el momento y sí nos ayuda a contener, pero volvemos a lo mismo. ¿Qué síntoma estoy tratando de tratar y cuál es mi objetivo para ver cuál de todas estas cosas puedo utilizar, ¿no? Pues sí, definitivamente que se sepa, ¿no? Dar la terapia y no nada más sea como la pura estimulación, pero qué padre Así que es, haya tenido la experiencia. Otra vez felicitan por la charla y gracias. preguntan cómo considera la visión en México sobre el uso de esta terapia no farmacológica, si vamos bien o aún nos falta trabajo. Yo creo que no es solamente en México, yo creo que a todos nos falta trabajo. Uno, pues simplemente la evidencia pues no nos está diciendo el 1, 2, 3, ¿no? Que en geriatría pues realmente no es como que tengamos un 1, 2, 3, pero probablemente es que no tenemos toda la evidencia. Y yo creo que espero, y gracias por el espacio, y súper felicidades a quienes organizan todo esto, porque nos abre estos puntos, ¿no? Sí nos falta mucho tratamiento no farmacológico. Como les comento, yo estoy encargada de un área que es hospital de día, y pues aquí justamente nos encargamos de este tratamiento no farmacológico, ¿no? No es lo que tenemos primero en nuestra mente, no es lo primero porque nuestro paciente primero se va con una receta que con una estrategia no farmacológica. No hablemos solamente de demencia. Sabemos en todas las patologías que tenemos que iniciar con tratamiento no farmacológico, ¿no? Entonces, creo que sí nos falta como tatuarlo más en nuestro chip de que es la primera línea para muchísimas patologías. Indicarlo y porque una cosa, primero es cambiar nosotros como equipo médico y otro, que se logre, ¿no? Porque claro, tiene un costo extra. Mi paciente no va a ir siempre a las terapias o ¿para qué? Pensamos que eso no nos sirve, entonces es muy difícil decir al paciente, no le voy a dar ninguna receta, ningún medicamento, porque su tratamiento va a ser hacer ejercicio. Pues no, este doctor no funciona si no me dio una pastilla, ¿no? Entonces, sí, yo creo que tanto en México y yo creo que también a nivel mundial falta mucho, pues ir teniendo esta conciencia como equipo médico y como población, que sí son cosas que funcionan y no me dejan mentir, hay evidencia de que sí funcionan todas las estrategias no farmacológicas. Definitivamente. Sí creo que estamos en el camino y pues mientras Sí, seamos nosotros los que demostremos, ¿no? Que ese es el tratamiento y le demos la importancia, es como vamos a ir avanzando, ¿verdad? sí, sí ser firmes y, perdón por interrumpir rapidísimo, el seguimiento, es la importancia del seguimiento. Si no les damos un seguimiento, por supuesto que no va a funcionar. Tenemos que ser firmes con nuestros pacientes y cuidadores de que sí funciona y estar tercos hasta que acepten iniciar la terapia, ¿no? Definitivamente no. Pues le voy a hacer una última pregunta porque ya abusaron. Eh, mencionan buenas noches, muchas gracias por la charla y me gustaría conocer su opinión acerca de la convivencia intergeneracional, perdón, con niños en pacientes con demencia, sobre todo en pacientes en estancias de largo plazo, de cuidados a largo plazo. Ajá, sí, sí he visto varios programas, la verdad es que no encontré, pues traté de poner un poquito más lo de evidencia, ¿no? Que nos ayuda a generar una mejor práctica. Sí he visto varios programas y es muy interesante como esta conexión intergeneracional que se da, ¿no? Y creo que eso también nos ayuda mucho y es parte de la educación, pues, de los niños, de que no vean el envejecimiento como algo malo, sino como algo cercano, algo de mucho valor, que creo que nos toca trabajar muchísimo en esto, en educar. Y sí, no, a nuestra población también es algo que le genera un estímulo, ¿no? Los niños dan como mucha alegría, como mucha interacción, son tan nobles, tan puros, tan reales,
que sí ayudan mucho a la conexión, inclusive en deterioro cognitivo severo, ¿no? Muy avanzado. Tal vez el paciente ya no se puede decir, ay, qué bonito, pero le ves la sonrisa, ves cómo los acaricia, como con esta ternura, y sí hay como ayuda como mucho a esta parte de la interacción. Perfecto. Si usted comenta una pregunta más o así lo dejamos, doctora, por su tiempo, Ustedes me digan. Yo le, respeto sus tiempos. le haremos otra más. Entonces, muchas gracias, de verdad. Menciona, pues muchas gracias, excelente ponencia. ¿Hay alguna evidencia o usted recomendaría el uso de antidepresivos en pacientes donde predomina la apatía y la depresión como un puente para ayudar a incorporar ya las terapias no farmacológicas? Sí, gracias por tocar el tema. Creo que es una pregunta muy buena. Sí, había varios artículos que mencionaban justamente este puente, ¿no? Donde podemos iniciar una intervención farmacológica en lo que estamos esperando que mi intervención no farmacológica funcione. Como ya lo dijimos, no es como que un día le doy musicoterapia y ya se soluciona el problema, porque pues vimos algunos que estamos 4 semanas, 8 semanas, ir evaluando, haciendo la intervención. Entonces, pues justamente hacer este puente, pero quedarnos con la información de que es un puente y que después vamos a irlo retirando poco a poco, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos con el puente y pues el chiste es disminuir los riesgos del tratamiento farmacológico. Entonces sí se habla de poder hacer un puente en lo que funciona. Igual, como lo mencionábamos, si la agitación está poniendo en riesgo la integridad de mi cuidador o de mi paciente, sí, claro, damos una intervención inmediata y posteriormente, en lo que mi intervención no farmacológica funciona, yo ya puedo retirar el fármaco. Perfectamente, claro que sí. Pues considero que fueron muy bien respondidas todas las dudas que mencionaban aquí los compañeros. Y pues le damos la verdad que muchísimas gracias. Debes saber que en esta sesión hubo más de 250 conectados y por su permanencia todavía se mantienen más de 200, están interesados en el tema claramente. Y estamos muy felices por parte del Geriatrims y de la Academia Mexicana de Geriatría que nos haya acompañado. También pues invitándolos nuevamente al congreso que vamos a tener del Geriatrims ya a finales de octubre. Estamos listos para recibir todos su participación en los concursos de fotografía, en el desafío de el desafío de conocimientos y también que nos manden sus trabajos de investigación. Ya están las convocatorias abiertas y también que hay unos precios especiales para los académicos. Pueden checarlos en las redes sociales para que se inscriban y, como habíamos dicho al principio, que compren todo con tiempo. Allá nos vemos. Así es. Que estén muy bien. Muchísimas gracias. Hasta el próximo jueves. Gracias, adiós.